Vamos a ver ahora unos conceptos básicos de población y de muestra. Específicamente, lo relacionado con el cálculo del tamaño de la muestra y con la elección de los individuos constitutivos de la muestra. Eh, Después de conocer la versión 4.2 de PIDAT, que es gratuita, pues considero que es tal vez la mejor herramienta que existe ahora para calcular la muestra, sobre todo porque tiene una ayuda, un archivo de ayuda muy claro, muy detallado y con ejemplos. Yo voy a utilizar esa ayuda para las dos fórmulas de cálculo de muestra que voy a presentar y espero que ustedes con esas instrucciones que les voy a dar tengan suficiente para abordar cualquier tipo de muestreo que puedan buscar allí en EPIDAD 4.2. El muestreo es un tema impresionantemente largo. Aquí la única finalidad es darles unas puntadas iniciales y que ustedes, de acuerdo a sus necesidades, vayan profundizando en el cálculo. Les recomiendo pues que bajen EPIDAD y lo instalen en sus computadores y lo cacharreen un poco después de lo que vamos a ver. Bueno, entonces el muestreo de la inferencia estadística hace referencia a que usualmente tenemos una población objetivo. Esa población usualmente es muy grande y no tenemos suficientes recursos para analizarla toda, motivo por el cual se hace necesario que obtengamos una muestra que debe tener un tamaño adecuado. Hacemos el muestreo, idealmente probabilístico, pues sí se puede. Hacemos el muestreo, todos los cálculos estadísticos los hacemos sobre la muestra y luego esos cálculos estadísticos, mediante la inferencia, lo aplicamos a la población objetivo. Esa es la finalidad del muestreo y por eso el muestreo tiene que ser hecho de una forma muy rigurosa, tanto en el tamaño como en la forma de elección de los individuos. Siempre que tenemos pues un trabajo, obviamente tenemos una línea de investigación o existen líneas de investigación y tenemos que definir nuestra población objetivo. Hablemos entonces de dos posibilidades, de la población de interés y de la población de estudio. La población de interés podrían ser, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Si mi investigación es sobre diabetes, pues obviamente yo lo que quiero es aportar a los pacientes diabéticos del mundo entero, pero puede que mi estudio lo vaya a hacer solamente en la Universidad de Caldas. Entonces, mi población de estudio serían los profesores de la Universidad de Caldas. En eso se diferencia la población de interés y la población de estudio. Teniendo en cuenta la población de interés, los diabéticos, y siguiendo nuestros niveles de investigación que ya lo habíamos visto, que corresponden a la línea de investigación, pues veamos hoy en día pues que la diabetes está tan tratada y tan estudiada, aunque todavía seguirá faltando estudiarla más. Tendríamos, cuando fue en el plano de exploratorio, cuando se empezó a hablar de la polidipsia, bueno, es decir, de empezar a juntar los síntomas y a presentar series de casos, hace ya una buena cantidad de años, digamos que en el nivel exploratorio hubo la identificación del síndrome de la diabetes. Teniéndola ya en el plano descriptivo, estudios de prevalencia de diabetes. Conociendo la prevalencia de la diabetes, estudios relacionales para buscar factores de riesgo y factores protectores, que luego en estudios explicativos multivariados empezaron a definirse las causas de la diabetes. Con base en todos estos conocimientos se pudieron hacer estudios de predicción, de pronóstico, de complicaciones, de muerte, de años de vida saludable perdidos y demás. Y finalmente, aplicativo tratamiento con la diabetes. Hoy tenemos personas que sobreviven con diabetes muchísimos años gracias a la efectividad del tratamiento. Entonces, de esta manera, una población de interés se desarrolla en diferentes niveles y en diferentes sitios. Por ejemplo, acá, ya mirando población de estudio, que la tendríamos acá, en el nivel exploratorio, pues perfectamente pudieron haber sido 7 pacientes diabéticos en las primeras descripciones. En la prevalencia de la diabetes podría haber sido la población de Manizales. En la población de estudio sería sacar la prevalencia en Manizales. Los factores de riesgo para diabetes pudieron haberse estudiado en pacientes hospitalizados, en pacientes de un hospital. Las causas de la diabetes, por ejemplo, en pacientes ya con tratamiento.
el pronóstico de la diabetes, por ejemplo, con 80 diabéticos y el tratamiento de la diabetes, por ejemplo, con 50 diabéticos en ensayos clínicos. Entonces, varía mucho qué tipo de personas, o sea, qué población de estudio tenemos, aunque la población de interés siga siendo la misma. Entonces, esa población objetivo es sobre la que se plantea si se hace o no el muestreo. Lo ideal sería que siempre tuviéramos a toda la población, o sea, que tuviéramos estudios censales como el censo o los comicios electorales, pero pues obviamente hay tres situaciones que hacen que eso sea bastante difícil de lograr. Lo primero, que la población sea desconocida, es decir, que no tengamos marco muestral. El marco muestral es el listado de las personas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación con las trabajadoras sexuales de la ciudad, de los diferentes niveles que existen de trabajadoras sexuales de la ciudad, pues en realidad no tengo listado, entonces no sé cuántas son. Entonces, si yo no sé cuántas son, pues no puedo abordar toda la población, tendré que hacer un cálculo de muestra. La población puede ser inaccesible. Por ejemplo, yo no puedo, si yo quiero conocer la hemoglobina y la glicemia de un paciente, pues yo no puedo mirársela en toda la sangre. Yo saco una muestra de sangre y con base en esa muestra generalizo a toda la sangre del paciente. Entonces eso se llama población inaccesible. Yo no puedo agotar toda la población, agotar la característica para poder determinar un dato. Y la otra, muy frecuente, la población inalcanzable, que es cuando no tenemos suficiente dinero, bien sea en tiempo o recursos pues de cualquier tipo para hacerlo, o la población pues es muy grande. Entonces digamos que los motivos por los cuales se hace muestreo es porque la población sea desconocida, porque la población sea inaccesible o porque la población sea inalcanzable. Aquí es donde empieza la manera como presenta EPIDAD 4.2 su ayuda para hacer el cálculo de muestra. Entonces quiero usar dos ejemplos para que ustedes vean que en realidad es bastante fácil de trabajar con esa ayuda. Voy a hacer lectura. En una encuesta transversal para estimar la prevalencia de diabetes en una población, se requerirá un tamaño de muestra que permita estimar dicha prevalencia con determinada precisión. Claro está, yo quiero conocer la prevalencia en una ciudad, pues tengo el tamaño de la población y necesito el tamaño de la muestra. ¿Cuál sería el objetivo? Estimar un parámetro. Estaría estimando una prevalencia, es decir, una frecuencia. También podría ser que en un ensayo clínico de un nuevo fármaco donde se compara dicho medicamento con otro medicamento o con otro fármaco o con otro esquema terapéutico, el tamaño de la muestra debe permitir declarar como significativa una diferencia. Es decir, miren, si yo logro un 20% o un 10% o un 8% de mejoría, entonces considero que mi tratamiento es efectivo cuando estoy haciendo una comparación. Es decir, necesito saber que la muestra me determine la capacidad para identificar esa diferencia. El objetivo en este caso sería establecer si un tratamiento dado difiere de manera estadísticamente significativa de otro. Cuando vamos a calcular muestras, pues hay algunas situaciones bastante interesantes. Por ejemplo, que nos piden determinar a priori algunos valores que intervienen en las fórmulas y que en realidad los vamos a obtener del estudio. Por ejemplo, nos preguntan cuál es el error máximo tolerable. Pues eso es una decisión del investigador que tiene que hacerlo. Otra cosa importante es que tenemos que conocer desde la fase del diseño el valor de parámetros, por ejemplo, que nos pidan la desviación estándar, que nos pidan la prevalencia, que las obtenemos desde documentos, desde literatura, o los estimamos a través de una prueba piloto. Las encuestas están generalmente diseñadas para estimar un conjunto grande de parámetros y no uno solo. Sin embargo, el tamaño de la muestra es único. ¿Qué se hace? Se calcula el tamaño de muestra para varias diferentes variables y nos quedamos con el tamaño de muestra mayor. Por otro lado, el error muestral en que se incurre al estimar el parámetro depende del tipo de diseño que se establezca. Entonces, el diseño que estemos trabajando lleva consigo una posibilidad de incremento de error en los resultados. Aquí vale la pena aclarar, aunque eso lo veremos en estadística, que error es diferente de sesgo. Error es error aleatorio, o sea, no es manejable, no es una equivocación.
Es un error tipo alfa, el error tipo beta o tipo 1, tipo 2, inevitable en la investigación en la que trabajamos con muestras. Cuando son equivocaciones, digamos problemas de información, de recolección de la información, se llaman sesgos. Entonces veamos, el cálculo de una muestra para una media, para un promedio. Supongamos este ejemplo que presenta Piedad 4.2. En un área sanitaria, la distribución del peso al nacer de niños cuyas madres cumplen su periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal, con una media de 3.500 gramos y una desviación estándar de 430 gramos. Esos son datos que él tiene de la literatura o de un estudio previo. Un investigador planea llevar a cabo un estudio con una muestra simple aleatoria de los próximos partos a lo largo del año entrante en un hospital de maternidad. Lo que necesita hacerlo en un año. Entonces, supongamos que el número esperado de partos en el año, según las estadísticas del hospital, fuera 3.450. Se quieren, como es usual, estimar diversos parámetros, entre ellos si fumaron o no fumaron, la edad de las madres, pero para los efectos de fijar el tamaño de la muestra se va a considerar que lo que se necesita o la variable más importante es el peso medio al nacer de los niños que llegan a término, asumiendo esta desviación estándar que existe en la literatura. Si el investigador desea que el error no supere 50 gramos, con una confianza del 95%, el tamaño de la muestra requerido sería 263 sujetos. Veámoslo acá. Después de tener instalado el EPIDAD 4.2, instalado no, de haberlo bajado porque ni siquiera requiere instalación, ustedes entran por módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza, media. Vamos a hacer este recorrido primero. Nos aparece este cuadro de diálogo que nos dicen, ¿cuál es el tamaño de la población? Pues nos dijeron que son 3.450 partos en el año. ¿Cuál es la desviación estándar esperada? Pues en un estudio encontramos que la desviación estándar de ese peso de los recién nacidos es de 430 gramos. El nivel de confianza que queremos es del 95% y queremos que nos dé el tamaño de la muestra. Y queremos que el error sea de 50, exactamente de 50 gramos, por eso 50 aquí, pues el mismo número. También podríamos decir, calcúlela con un error de 50 a 100 con incremento de 10. Entonces nos va a decir cuál es el tamaño de la muestra con un error de 50 gramos, de 60, de 70, de 80, de 90 y de 100. Y dejamos el efecto de diseño en 1 porque este tipo de estudios pues no tienen ningún efecto el diseño no tiene ningún efecto en la muestra. Y le damos simplemente calcular. Nos genera un resultado así, nos dice el tamaño de la población, ya nos refiere el tamaño que colocamos, la desviación estándar, la confianza, el efecto de diseño y nos dice para una precisión de 50 gramos, es decir, que podamos equivocarnos 50 gramos por encima o 50 gramos por debajo en el peso de ese recién nacido, la muestra que necesitamos es de 263. Entonces, miren, lo que yo quiero con esto es que ustedes se den cuenta que el ejemplo que se muestra es tan claro en EPIDAD 4.2 que ustedes pueden enfrentarse a cualquier tipo de muestreo. Solo como ejemplo veamos otro, el cálculo de muestra para una proporción, es decir, para una frecuencia. Supongamos que en un municipio se quiere calcular la prevalencia de sujetos con reacciones positivas a la tuberculina entre los 450 menores de 5 años que existen en la localidad. Ya sabemos que son 450 menores. Se desea calcular cuántos de tales niños han de integrar una muestra simple aleatoria para que pueda estimarse dicha prevalencia con una precisión absoluta expresada en porcentaje entre el 3 y el 5% con un 95% de confianza, es decir, medir con el 3% y con el 5%. Y sí se cree por estudios previos que la tasa de prevalencia pudiera ser de aproximadamente el 20%, estudio previo. ¿Qué nos arroja Piedad? Nos dice que se requieren 272 niños, 208 y 159 para obtener precisiones de 3, 4 y 5%. Y las precisiones están en porcentaje porque las proporciones son en porcentaje. También pues se deja el efecto del diseño en 1 por ser una muestra aleatoria simple. Veámoslo. Módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, intervalos de confianza, ya no por media, sino por proporción. Aprovecho pues aquí para mostrarles que también se puede calcular para una odds ratio, es decir, para un casos y controles, para un riesgo relativo, o sea, para un cohortes, concordancia, para pruebas diagnósticas y demás.
Bueno, entonces vamos a entrar por proporción y le vamos a decir el tamaño de la población, pues son los 450 niños. La proporción esperada de la reacción a la tuberculina, según la literatura, es del 20%. Queremos el tamaño de la muestra y queremos una precisión entre el 3 y el 5 con incremento de 1, es decir, nos va a dar 3, 4 y 5. Y le damos calcular y nos va a decir, bueno, muy bien, con estas características que usted quiere, si quiere una precisión del 3, necesita 272 niños. Si quiere una precisión del 4%, necesita 208 y una precisión del 5% necesita 159. Ya ahí, obviamente, con estos datos y con esas precisiones y con la disponibilidad presupuestal que se tenga, pues se toma la decisión de con qué muestra se va a trabajar. Y así, como les digo, pues se entra a las otras diferentes características y posibilidades del EPIDAD 4.2 que los invito a que la revisen.